Hola viajeros, bienvenidos a Belfast. Y como era mi cumpleaños y llegamos de noche a Belfast, fuimos a festejarlo a este pub. Este pub es un restaurante famoso que se llama Hellcat Maggie's, donde te cuenta la historia de una inmigrante irlandesa que viajó a Nueva York y de ahí tuvo una vida un poco movidita. Y en esta ocasión Maggie se pidió un fish and chips y yo me pedí un plato típico irlandés. Mi plato era este que está aquí y era carne con una especie como de salsa preparada con cerveza Guinness. Y además tenía esta patata con especias, que estaba muy pero muy bueno. Y como les decía, era de noche, dimos una vuelta por el centro, por el casco antiguo y nos preparamos para el día siguiente salir a visitar los muros. Belfast es la capital de Irlanda del Norte y tiene unos 350.000 habitantes. Junto con Dublín son una de las ciudades más visitadas por los turistas. Ten en cuenta que Belfast está dividida en barrios católicos y barrios protestantes. Estos carteles que vas a ver son muy interesantes porque te dicen dónde están los lugares típicos para visitar. Como esta esquina que tiene este pub muy tradicional, muy raro y es muy bonito y todo el mundo viene a hacerse fotos aquí. Y no te olvides de suscribirte y déjame algún like. Bueno, ahora vamos a visitar una cárcel que se encuentra justo aquí, detrás mío. Aquí podéis ver la entrada. Esta es la entrada a la cárcel. Aquí estoy leyendo que bueno, esta cárcel estuvo durante 150 años activa. Cerró en 1996 y albergaba a unos 500 prisioneros, entre niños, mujeres y hombres. Y en esta cárcel ejecutaron a 17 personas. Vamos, que la colgaron. El precio de la entrada es de unos 16 pounds y realmente vale la pena visitarlo. Es un poco triste la visita porque tiene historia bastante triste, pero bueno, vale la pena conocer un poco el pasado de Irlanda y te lo recomiendo. Es una visita que puede durar más de una hora y vale la pena. Yo entré con pocas ilusiones, pero me fui muy contento porque bueno, está muy bien recreado, muy bien explicado. Aquí te muestra todas las ejecuciones que hubo, los nombres, las fechas, algunos artilugios que se usaban en esa época. Te recomiendo que contrates una audioguía que te va a servir mucho para informarte de todos los lugares donde vas. Esto era un túnel que comunicaba la cárcel con el juzgado que se encuentra justo enfrente cruzando la calle. Esta es una puerta original de las celdas de los presos. Y a continuación lo que vas a ver, esto era un método de castigo que tenían para las personas que no se portaban muy bien dentro de la cárcel. Y este artilugio se usaba para limpiar el suelo, para sacarle brillo. Y como te decía, esta cárcel fue inaugurada en 1846 y los primeros presos que llegaron aquí, que fueron unos 106 presos, venían de otra cárcel que se encontraba en Belfast y tuvieron el mejor detalle de traerlos andando por la calle con los grilletes puestos para humillarlos un poco más a la gente. Esta fue la primera cárcel irlandesa que aplicó la ley del aislamiento, es decir, cada preso tenía su habitación. Y terminada la visita nos vamos a la calle a seguir visitando los muros que hay en los distintos barrios, tanto católicos como protestantes. Con los murales vas a conocer un poco más la historia de Belfast y el pasado más reciente de Irlanda del Norte. Con el acuerdo del Viernes Santo se puso fin a la violencia y en total se calcula que hay unos 2000 murales en toda la ciudad. Te recomiendo que cuando visites los murales mantengas un respeto, ya que te vas a cruzar con gente que es católica o gente que es protestante. Intenta no hacer ninguna gracia ni hacer ninguna tontería, porque esta gente sí lo tiene muy presente, lo recuerdan y tienen mucho respeto, a tal punto que ninguno de los murales que he visto ha sido dañado por el otro grupo de personas, tanto católicos como protestantes. Eso que se ve ahí al fondo es los antiguos muros que habían construido para dividir los barrios católicos y protestantes.
Bueno, y ahora estamos en el barrio católico, digamos, ahora estamos en el otro lado del muro y vamos a grabar los grafitis y los murales que hay aquí, pero ya son católicos. Ahora vamos a uno de los murales que yo creo que es el más conocido, el más representativo, y es de un joven que se llamaba Bobby Sands, que estando en prisión hizo una huelga de hambre y murió dentro de la cárcel. Entonces han hecho un mural para recordarlo. Bueno, y este es el famoso mural, es muy conocido en todo Reino Unido porque parece que fue bastante dramático la muerte de este joven. Y dentro del paseo de los murales vas a encontrar los murales internacionales, donde se habla sobre Palestina, Cataluña, País Vasco, Mandela, Martin Luther King, en fin, de varios lugares del mundo vas a encontrar algún mural. Esta puerta que se ve aquí, por la noche la cierran. Ahora yo estoy del lado protestante y de aquel lado es católico. Hasta aquí llegan los muros católicos y estos ya son muros protestantes, digamos. Como podéis ver, la temática ya cambia. Y por el centro de la ciudad puedes encontrar este jardín botánico. Es muy bonito, vale la pena visitarlo, vas a tardar muy poco tiempo, es un estilo victoriano. Y esto que hay aquí es la Universidad de Belfast. Mirad qué maravilla de edificio. Y ahora nos vamos camino a visitar el Museo del Titanic y todo lo que hay alrededor del museo. Lo primero que vas a encontrar es una placa donde te dice que aquí en este barrio vivían más de 30.000 personas que trabajaban en el astillero. Pensar que Belfast era muy famoso por los astilleros que tenía, donde fabricaba, construía naves muy pero muy importantes. Esto que veis aquí es el hermano menor del Titanic, el SS Nomad. Es un buque que por suerte se mantiene y lo tienen ahí en dique seco para una exposición para que lo puedas entrar a ver. Esto sí me llamó la atención, que es muy pero que muy antiguo, y ahora te voy a explicar para qué sirve este artilugio. Esto que hay aquí se utilizaba, subía y bajaba, y era para que entre y salga el agua y puedan reparar los barcos. ¿Qué es esto que hay aquí? Bueno, y nosotros hemos decidido no visitar el Museo del Titanic, ya que la entrada era bastante cara, costaba un poco más de 20 libras por persona, y en realidad lo único que te muestran son muchos vídeos, mucha imagen en 3D, porque bueno, lo que es cosas del Titanic, James Cameron creo que entregó muy poco a este museo, lo demás se lo quedó para él, así que nos vemos en otro vídeo de Viajar con Fabi. Bye bye.